Y por supuesto, PDVSA no se ha librado de este expolio. Un grupo de empresas prestaron a PDVSA 7.200 millones de bolívares que, cambiados al precio del mercado negro, serían el equivalente a casi 42 millones de dólares, pero al ser cambiados a tasa oficial, eso se convirtió en aproximadamente 600 millones de dólares que fueron depositados en una cuenta en Malta. César Patiz, periodista venezolano. Pero claro, como el país ya no da más de sí, los gerifaltes del régimen se han buscado una nueva fuente de ingresos. Atentos. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, ahora véndamelo al gobierno, al Estado. Entonces ahora los dueños dicen, no queremos vender. Ahora yo digo, no, yo se los compro. ¿Cuánto vale? Que se lo pagamos. Y vamos a recuperar el Banco de Venezuela para ponerlo al servicio de los venezolanos. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Y la responsabilidad es nuestra, es mía, es tuya. ¿Son o no son trogloditas? Lo están ratificando aquí. Ellos mismos lo están ratificando. La conversión en un narcoestado. El tema de los narcos y Venezuela no es algo nuevo, lo que ocurre es que, por así decirlo, ha evolucionado. Veréis, me explico. Durante muchos años los cárteles colombianos trataron de utilizar rutas a través de Venezuela para distribuir sus productos. Y claro, para lograrlo, pues digamos que empezaron a sobornar a policías, a miembros de la Guardia Nacional, a altos funcionarios, etcétera, etcétera, para que hicieran la vista gorda. Esta fue la primera etapa. Como la cosa funcionaba, los narcos conocían cada vez mejor el terreno y sabían de quién podían o no podían fiarse, pues se pasó a una segunda etapa. Algo así como, oye, ya puestos, si te doy más dinero, ya no solo miras para otro lado, también proteges y te encargas de transportar mi mercancía. Esta fue la segunda etapa. Luego, muchos mafiosos colombianos se dieron cuenta que ante la enorme presión que tenían del gobierno colombiano y de la DEA, estarían más seguros en Venezuela. Así que a partir de principios del siglo XXI, eso es precisamente lo que pasó, que muchos de estos siniestros comerciantes trasladaron su centro de operaciones desde Colombia a Venezuela, y ahí ya la colaboración con las autoridades empezó a ser muy, pero que muy estrecha. Creo que decir estrechas es quedarse cortos. ¿Qué pensáis que hizo entonces el gobierno de Venezuela? Pues decidió ni más ni menos en 2005 expulsar del territorio venezolano a la DEA y además suspender el acuerdo para monitorear los narcovuelos. De esta forma, el territorio venezolano se convirtió en una especie de refugio para los narcos. Los Estados Unidos ya no podían seguirles la pista. ¡Qué fantástico!, ¿no? Eso sí, a cambio de librarse de los gringos tenían que pagar una modesta comisión. De algo tendrían que vivir los gerifaltes del régimen, ¿no? Esta fue la tercera etapa. Pero esperad un momento, amigos, porque así es como llegamos a la cuarta y última etapa, que es en la que nos encontramos ahora mismo. El negocio iba viento en popa, tan bien que muchos de los gerifaltes de la revolución bolivariana se hicieron una pregunta. Tenemos al gobierno, a la policía, al ejército y un montón de recursos. ¿Por qué diantres tenemos que compartir nada con los colombianos o con quien sea? Nosotros sí los capturamos aquí, hemos capturado más de 100 capos de la droga colombiana aquí en Venezuela. ¿Sabéis qué pasó entonces? Pues que las autoridades venezolanas empezaron a detener a todos los narcos que no querían cooperar entregándoles sus rutas y su negocio de distribución. Así es como cayeron personajes de la talla de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, jefe de la oficina de Envigado, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, o Daniel Barrera, alias El Loco, todos ellos con sitio propio en la lista de los traficantes más importantes. De esta forma, todo apunta a que ahora mismo en Venezuela, aunque existen un montón de grupos operando en el terreno, los colectivos, los pranes, los paramilitares, el ELN, los disidentes de las FARC, las megabandas, en última instancia el control lo tienen los gerifaltes del gobierno. Personajes como Diosdado Cabello, presuntamente el jefe más importante del Cártel de los Soles, que es como se conoce al cártel formado por los altos mandos del gobierno bolivariano.
El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que se agarran al poder mientras se llenan los bolsillos. Estamos fijando sanciones contra personajes como Diosdado Cabello, que explotan su posición en el gobierno para involucrarse en el narcotráfico, blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos y otras actividades de corrupción. Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. De hecho, uno de los asistentes personales del mismísimo Diosdado Cabello, Leasmi Salazar, huyó de Venezuela en 2014 con ayuda de la DEA, y su declaración no pudo ser más contundente. Además de aportar evidencias sobre el funcionamiento de la organización, declaró que el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, da directamente órdenes sobre las rutas y la salida de lanchas cargadas con sustancias prohibidas. Y no es el único. Los testimonios acumulan en los despachos de la DEA. Ahí está, por ejemplo, la declaración de Walid Maclet, cuando fue detenido en Colombia en 2011. Maclet fue uno de los narcos más importantes de Venezuela. Controlaba, por ejemplo, Puerto Cabello, que según la DEA era la puerta de salida para la mayor parte de los narcóticos distribuidos desde este país. Pues bien, atentos. Tras su detención, Maclet declaró con todo lujo de detalles que tenía a sueldo a varias decenas de generales venezolanos, así como altos funcionarios del gobierno, como por ejemplo Henry Rangel Silva, que más tarde fue nombrado ministro de Defensa, o a Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia del ejército, al que supuestamente le pagaba $50.000 semanales. Menudo pedazo de sueldo. También declaró haber financiado a una de las campañas de Hugo Chávez a cambio de concesiones en Puerto Cabello. Con todas estas relaciones, es fácil entender cómo en noviembre de 2016 Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, dos sobrinos de la misma Cilia Flores, la esposa de Maduro, la primera dama venezolana, fueron condenados en un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar con cientos de kilos de narcóticos. Y es que, amigos, según las estimaciones existentes, el negocio en Venezuela no para de crecer. A través de este país pasa ya entre el 15 y el 20% de toda la coca que se mueve en el mundo cada año. Y no solo eso, al parecer el número de laboratorios se está multiplicando como la espuma. Claro, por un lado, los gerifaltes de la revolución bolivariana necesitan dinero para mantener leales a las estructuras de represión, al ejército, a la policía, a la Guardia Nacional. Además, a cambio de poder trabajar en Venezuela, las bandas, los colectivos, los grupos mafiosos y hasta el ELN le brindan su apoyo al régimen. Y por supuesto, como el negocio es redondo, Maduro y compañía se siguen llenando los bolsillos.